Ahí ya podemos empezar a hablar. Sí, pero todavía no hay nadie. Espera que empiece a entrar acá gente. Ellos me están mirando, yo los estoy mirando a todos. Ellos te están viendo, te están escuchando. Bueno. Pero en este momento no hay nadie. Yo me comunico con Gutiérrez por acá. No, olvídate de Gutiérrez, vamos a empezar a charlar. Bueno, ahí. ¿Quién es? No. Sí, invita, acepta todo. La mamá de un chico que ataja. No sé cómo funciona esto. ¿Qué soltar? ¿Ellos me pueden responder a mí? No, pero yo necesito intercambiar opiniones con ellos. Pero es un directo. No, si estás acá viendo. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí, mi nombre es Marcelo Lombardini. Voy a hablar un poquitito de las diferencias entre el fútbol sala y fútbol de campo. Estoy esperando ahí a ver si Ricardo está y está todo en orden. Empezamos con la charla. Vamos a esperar un poquitito más entonces. Vos lo podés llamar por teléfono y mandarle un mensaje a ver si está todo bien. No importa que estén escuchando, yo Es que necesito que esté todo bien. Si salgo ahí se te va a cortar la transmisión. Bueno. No tenés que arrancar. Entonces no hay un intercambio, hay una charla mía, Nau. Dale. Creo que es así. No, nada más de esto, chico. Bueno, vamos a empezar. Ya hay gente y son las 3 de la tarde y respetemos el esfuerzo que hizo la gente por estar puntual. Bueno, mi nombre es Marcelo Guillermo Lombardini. Soy profesor de educación física, licenciado de educación física, entrenador nacional de básquetbol, entrenador nacional de fútbol sala, y le agradezco a los muchachos la invitación. Acá yo lo que quiero hacer es comparar y ver que el fútbol de campo y el fútbol sala son dos modalidades totalmente diferentes, total y absolutamente diferentes. Vamos a tratar de, por medio a través de esta charla, comparar, porque en algunos casos compatibilizan y en otros no. Entonces yo entiendo lo que Verón le dijo el otro día a Ronaldo y lo que dijo Ronaldo, pero la pregunta y la respuesta están inconclusas. Entonces, voy a tratar de ser muy simple, hacer algo ameno, hacer algo divertido, algo que podamos entender. Entonces, todo lo que yo les diga es mi verdad, no es la verdad. Entonces, mi verdad se basa en los títulos académicos, en los antecedentes laborales, en los antecedentes deportivos, que para mí es determinante. Para mí los antecedentes deportivos del entrenador, del preparador físico, del médico, del kinesiólogo, son determinantes. Uno ve, de acuerdo a su experiencia, hace suposiciones y reflexiones que le aceleran y le mejoran su trabajo. En base a eso, vamos a tratar de decir siempre la verdad, tratando de no ofender a nadie y con mucho respeto,
porque hoy pareciera que los que están por encima de los 50 años ya no sirven, ya su método, su forma y su sistema de entrenamiento es antiguo, y yo creo que no es así. Los sistemas de entrenamiento, la forma de trabajar, el método está relacionado a la eficacia y la eficiencia, más que a la antigüedad o no. Por eso es muy importante observar y escuchar. Nosotros somos comunicadores, entrenadores, profesores, docentes universitarios, docentes de escuela primaria, docentes de escuela secundaria. Entonces lo primero que somos es comunicadores, y para ser comunicadores tenemos que saber escuchar y observar. ¿Por qué escuchar? La mayoría escucha para responder, y vos tenés que escuchar para comprender. Eso es la empatía, ponerse en el lugar del otro. El otro te está tratando de contar un problema, te está preguntando por qué no juega, cuál es el problema, y vos tenés que estar comprometido y tenés que estar concentrado en la respuesta que le vas a dar. Entonces cuando la atención está dividida y vos estás usando el celular o le decís seguí hablando, que yo te escucho, y estás haciendo otra cosa, es una falta de respeto. Y después tenés que saber observar. El observar está relacionado a la atención, está relacionado a la suposición y a la reflexión. Entonces cuando vos aprendés a escuchar y observar, comunicás mejor las cosas. Y una vez que las comunicás, tenés que tener la confiabilidad de lo que estás diciendo. Tenés que tener un argumento, una fundamentación, tenés que tener una persuasión, que es el arte o la habilidad de convencer, y vos convencés cuando hay una coordinación entre lo que decís y lo que haces, y después el deleite. Hay gente que indudablemente su charla es muy monótona, es muy aburrida, entonces no te deleita, y no te deleita, y cuando no te deleita te cuesta entender, te cuesta comprender, te cuesta asimilar y te cuesta procesar la información. Entonces no te gusta. En cambio, cuando vos sos directo, sos franco, decís la verdad, tratás de llegar, porque este es uno de los misterios del entrenador. El misterio del entrenador está en dos cosas que son fundamentales. Una es la capacidad y otra es la agallas y coraje. Vos tenés que tener capacidad, que significa saber entrenar. Tenés que llegar y tenés que ser motivador. Y las agallas y el coraje es para tomar decisiones. Vos sabés que los jugadores derivan las responsabilidades y siempre la culpa es de otro. Entonces, si vos dejás manejar determinado tipo de situaciones y el entrenador no tiene el coraje y las agallas suficientes para decir las cosas, se te va el grupo y ahí se te torna totalmente diferente. Entonces, vamos a tratar de hacer algunos análisis. Cuando yo te digo capacidad, es estudiar, es prepararse. Son buenísimos los cursos, son buenísimos, pero la verdadera química está en el campo de juego y en el vestuario. Vos aprendés mucho de los entrenadores, muchísimo, pero ¿sabés de quién aprendés más? De tu compañero de equipo, en el campo de juego, cuando te orienta, cuando él te dice cómo presionar, o te dice no presiones, o te llama la atención o no te llama la atención en base a lo que te dijo que tenías que hacer. Y así es un intercambio entre todos nosotros. Entonces es muy bueno prepararse y capacitarse, pero también es muy bueno escuchar y observar. Entonces el saber entrenar está dado por presentar una forma particular de trabajo, tu forma particular de trabajo. Esto es así, no hay dos maneras iguales de entrenar. No existe ni hay dos maneras iguales de entrenar. El que juega la final trabaja de una manera y el otro equipo que juega la final trabaja de la manera totalmente diferente. Entonces vos tenés que respetar, comprender la forma que trabaja el otro. Vos tenés que sustentar y fundamentar tu trabajo. En el fútbol profesional yo trabajé cortito, rápido y explosivo, todo con balón, en base al gesto deportivo, a la distancia, a los movimientos, a la destreza de golpe, al gesto deportivo. Por eso considero que el gesto deportivo y la destreza más difícil de trabajar en el fútbol de campo es el golpe de cabeza en retroceso. Y el golpe de cabeza en retroceso depende de muchos factores. Entonces, vamos a orientar la charla para ese lado. El entrenar, el saber entrenar, el crear tu forma particular,
tu convencimiento, tu explicación, porque los ejercicios se asimilan, se aplican y se fijan. Entonces, la explicación, la fundamentación del trabajo y la forma que lo digas es determinante. Eso es saber entrenar. Y después tenés que llegar. Hay gente que, esto yo se lo escuché a un entrenador, a Velasco, de vóley, este año. Pero yo se lo escuché a un entrenador de básquetbol que se llamaba Leon Nasnudel hace 40. Vos podés saber mucho, lo importante es lo que llega. Entonces el ejemplo es, si yo sé un 100 y me llega un 40, y él sabe 50 y le llega el 50, ¿quién sabe más? Entonces la llegada está dada por la explicación, la demostración y la corrección. En el fútbol sala lo que vale es la primera idea. Y la primera idea es en base a lo que entrenás. Y lo que entrenás tiene que ser específico. No es a la racionalización que le sale en ese momento. Es en base al entrenamiento. Entonces el principio de especificidad debe ser determinante. Y el trabajar con balón debe ser determinante. A ese principio de especificidad vos le tenés que agregar variabilidad, multilateralidad, progresividad, cada vez un poquito más difícil, cada vez un poquito más difícil. Y después algo que es elemental, la afectividad, el ambiente. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Eso es así. Vos aprendés en un lugar que te sentís cómodo. Vos vas a entrenar y das el 100% en lugares que te sentís cómodo. El afecto, el cariño es todo. Uno aprende por medio a través de la paciencia y del afecto. Eso es un poco para redondear las funciones del entrenador. Saber entrenar, tener llegada y la motivación, el entusiasmo, las ganas. Nosotros en divisiones formativas es mucho más importante el profesor que el deporte mismo. Por la llegada, por el carisma, por la comprensión, por el afecto, por poner límite. A los chicos de divisiones formativas hay que ponerle límite. Nosotros le ponemos límite. Y somos mucho más respetados que muchas veces los padres por el límite. Porque ellos están haciendo algo que a nosotros nos gusta y se lo podemos enseñar, que es el deporte. A lo mejor les gesticulan a los padres, pero a nosotros no. Porque vos tenés el poder de, vení, afuera, el otro. Entonces eso, de poner límites, ser flexible, entender, escucharlo, es determinante. Pero todo envuelto en el afecto. Entonces, ahí ya tenemos algunas bases, algunos datos que son importantes. La capacidad, saber entrenar, la motivación, el llegarle al entrenador, y la motivación es el entusiasmo. ¿Y sabés cuál es la mejor manera de entusiasmarte? Trabajando en equipo. Y vos trabajás en equipo cuando tratás de formar jugadores solidarios, respetuosos, compañeros. Respetuoso del entrenador, porque el entrenador cuando te saca y te pone es por una cuestión de que estás jugando mal, simplemente por eso. Entonces, esa idea del respeto es determinante. Vos no tenés que discutir con los árbitros, porque al árbitro le da lo mismo que gane A o que gane B. Lo que quiere el árbitro es sacar el partido, que no le gesticulen, que no le griten, que no se le complique. Entonces, para nosotros, o por lo menos lo que yo siempre sugiero en nuestro fútbol sala, no discutás con el referí. Que eso después vos lo podés transferir sin ningún tipo de problema al fútbol profesional y lo podés transferir al fútbol de campo y al básquetbol. No discutís con el referí. No le hagas caso. Y los adversarios, para los chicos, son adversarios deportivos, no enemigos de guerra. Entonces, es todo mucho más fácil cuando vos formás jugadores de equipo. A veces se dice que el fútbol sala y el fútbol de campo son iguales. No, son dos modalidades total y absolutamente diferentes. ¿Se compatibilizan? Sí. Lo que el otro día habló Verón con Ronaldo es que en Brasil no existe el baby fútbol. En Brasil los chicos empiezan con el fútbol sala hasta llegar a un determinado nivel que es 14 o 15 años que prueban en fútbol de campo. Entonces esa base de fútbol sala
de arranque, de freno, de aceleración, le sirve de mucho para transferirla al fútbol de campo. He trabajado muchísimo en fútbol de campo, muchísimo, y muchísimo en fútbol sala. Mi conclusión es, no hay un ejercicio de fútbol de campo que yo lo pueda transferir al fútbol sala, pero sí muchos ejercicios de fútbol sala que yo los puedo transferir al fútbol de campo, sobre todo el 1 contra 1, la media distancia, el arranque, el freno, la finta, el amague, el movimiento. Entonces, vamos a dar algunas definiciones del fútbol sala que te van a marcar la diferencia entre el fútbol de campo. Tanto el fútbol sala como el fútbol de campo son deportes de contacto limitado. Hay deportes de contacto y deportes que no tienen contacto. Ejemplo, la natación y el vóley no tienen contacto, pero el fútbol sala, el básquetbol y el fútbol de campo somos de contacto limitado. El rugby, la lucha, el judo son deportes de contacto y colisión. Entonces yo lo primero que te tengo que enseñar es que es un deporte de contacto limitado, que tenés que aprender a marcar. Y dentro de la marca hay una presión, una contención y un mantenimiento. O presiono, o contengo, o me mantengo. Y la forma de enseñar a marcar se puede transferir de un deporte a otro, debido a la postura y a la posición. Entonces, hay una postura, hay una posición, hay un distanciamiento. Y la sugerencia es, un ojo en la pelota y otro en el jugador. Si vos mirás la pelota, pasa el jugador. Vos mirás al jugador, pasa la pelota. Entonces, en los córneres, en los tiros libres de fútbol de campo, se debe marcar con contacto. Al fútbol sala se marca con contacto cuando el jugador no tiene el balón. Cuando el jugador tiene el balón, das un pasito para atrás para tratar de que gire y poder robarle el balón. Entonces, la diferencia está dada que son deportes de contacto limitado. Pero la diferencia que nosotros tenemos en el fútbol sala es que es muy difícil establecer el gasto físico, fisiológico y energético. Porque en el fútbol sala los cambios son ilimitados, no así en el fútbol de campo. Entonces la preparación física es total y absolutamente diferente. El tiempo de juego es total y absolutamente diferente. Lo que caracteriza al fútbol sala es la fuerza explosiva para el 1 contra 1 y la resistencia aeróbica para las transiciones de ataque y de defensa. Entonces, ahí ya cuando los cambios son ilimitados, el jugador de fútbol sala juega 5 o 6 minutos reloj, cambia, porque necesitamos que juegue al 100%. Entonces, si un jugador de fútbol sala permanece en el campo de juego 10, 12, 15 minutos, está jugando un 50 o 60%. Quiere decir que los otros 3 restantes, inclusive el arquero, tiene que hacer el esfuerzo por él. Entonces es un deporte de contacto limitado, en el cual el arranque, la explosión y la aceleración es fundamental, donde se determina la media distancia y el 1 contra 1. También hay otras características que lo hacen diferente. El tema de la preparación física es totalmente diferente la distancia que recorre un jugador de fútbol sala a la que recorre un jugador de fútbol de campo. Al fútbol sala se juega en ángulos cortos, por eso la pared, la paralela, el corte, la espalda, la filtrada al pivot, se juega en distancias de 2 o 3 metros. En el fútbol de campo esa distancia se duplica o se triplica. Entonces, al fútbol sala se juega en ángulos, al fútbol sala se entrena en ángulos. La distancia mínima de un jugador de fútbol sala es 1 o 3 metros la explosión. En fútbol de campo lo mismo, pero después tenés que recorrer una distancia más larga. Entonces, cuando nuestra distancia máxima es de 15 o 20 metros, al fútbol es de 30 y 35. Entonces, es diferente. Pero no solo en esto, el balón es diferente, tiene otro diámetro, tiene otro peso. La pelota de fútbol sala no agarra rosca. La pelota de fútbol sala lo que hace es seco, el remate seco. No es lo mismo jugar en pasto que jugar en parqué, no es lo mismo controlar el balón con zapatillas chatitas que con taponcito. La distancia, la rotación, no existe en fútbol sala defensores, volantes y delanteros como hay en el fútbol de campo.
Nuestro deporte es un deporte que se trabaja 50% en ataque y 50% en defensa, 50% por izquierda y 50% por derecha. O sea que la formación del fútbol sala, a diferencia del fútbol de campo, es que los jugadores son universales. El jugador que en esta acción defensiva defiende por derecha, en la próxima acción táctica ofensiva ataca por izquierda. Por eso, cuando yo en un principio dije que es muy importante el principio de variabilidad, de especificidad, de multilateralidad, de progresividad, es que se debe trabajar de muchas maneras diferentes. Entonces, esa rotación, esa circulación de jugadores, hace que vos tengas tendencias a defender o a atacar, pero no que seas un defensor. Siempre el fútbol sala se trabaja cansado, siempre se trabaja cansado. ¿Por qué se trabaja cansado? Porque los cambios son ilimitados y lo que nosotros te pedimos es que juegues al 100%. Entonces, la diferencia va siendo cada vez más sustentable, va siendo cada vez más marcada. Entonces, esa transferencia se puede realizar a medias. El fútbol sala es un deporte eminentemente táctico, por la distancia, son 40 por 20. La distancia que tiene un jugador para sacarse a otro jugador de encima hace que vos tengas que tener muy poquito tiempo la pelota en los pies, uno o dos tiempos, para tratar de ganar espacio. El espacio es muy reducido. Cuanto más tenés la pelota en los pies, más se lentifica el ataque. Entonces, al más lentificarse el ataque, la defensa no solo tiene que pasar la línea del balón, sino que tiene que reorganizarse y tiene que tener más tiempo para defender. Entonces el ataque es rápido, se juega en un tiempo, se juega en dos tiempos. Es dificilísimo jugar en un tiempo, es dificilísimo. Y ahí es donde empezamos a ver algunas cuestiones, que me estoy guiando un poquito por mi guía, que nosotros decimos que la cancha de fútbol sala la tenemos que dividir por sectores. Los últimos 10 metros se juega seguro, no existe el uno contra uno. Seguro y con apoyo, por la distancia, por la presión. En los otros 20 metros vos tenés que jugar rápido para que la transición haga que el jugador adversario esté mal posicionado y mal parado y después una finalización en un tiempo. Durante muchas veces en fútbol de campo vos tenés que acomodar el perfil y la orientación para tratar de definir en 2 o 3 tiempos. Entonces, el fútbol sala, a comparación del fútbol de campo, tiene que ser más rápido. Pero no porque sea una mejor o peor disciplina, simplemente porque la técnica, la táctica, la estrategia individual y colectiva es totalmente diferente. Esto no hace que sea ni mejor ni peor, son diferentes. Entonces, lo que están diciendo los jugadores, que ahora está saliendo mucho a reducir con el espacio reducido, es que el fútbol sala y el fútbol de campo son dos deportes y dos modalidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Porque yo voy a poner mi ejemplo. Las ejercitaciones tienen que ser rápidas y precisas. Poco tiempo en la pelota en los pies. El perfil y la orientación es determinante. Y en fútbol de campo vos tenés mucho más tiempo porque tenés más espacios para moverte. Aparte, hay algo que es fundamental. ¿Cuál es el objetivo del juego? El ataque y la defensa. Si yo estoy atacando, tengo que elaborar y progresar el juego. Tengo que jugar rápido y tengo que tratar de hacer el gol. Entonces, ida y vuelta hace que en el fútbol sala sea determinante. En cambio, en fútbol de campo, muchas veces los jugadores están 2 o 3 minutos sin tocar el balón. ¿La idea cuál es? Todo el trabajo que nosotros hagamos en fútbol de campo, mi modesto punto de vista, tienen que tener un objetivo. Y el objetivo es el ataque o la defensa. Formar un cuadrado de 10 por 10, de 15 por 15 o 20 por 20, hacer tener la posesión de los jugadores. Puede ser que mejore la técnica individual, puede ser que el jugador tenga que aprender a pasar en 1 o en 2 tiempos con la postura y la posición, seguro. ¿Y el objetivo? Entonces, mi consideración siempre fue, con los técnicos que trabajé en el fútbol de campo, Luis Maraboto, Marcelo Pilo, Pepe Castro, siempre fue
un diálogo permanente y un intercambio de opiniones. Y después vos aprendés mucho también de compañeros. Ahí yo tuve un compañero en el profesorado de educación física, el negrito Beto Barragán, que bueno, un compañero y un amigo de la vida. Me enseñó muchísimo. Jugó en Estudiantes de La Plata, jugó en Deportivo Armenio. Y en esa época yo estaba en el fútbol de salón y hablábamos mucho y discutíamos muchísimo y aprendí mucho. Y él aprendió a jugar más rápido y a jugar en 2 tiempos. Ejercicios rápidos, cortitos, explosivos. Tenés poco tiempo la pelota en los pies. Y el objetivo es la verticalidad. Entonces cuando vos formás un cuadrado o 2 o 3 cuadrados, el objetivo, ¿cuál es? Tener la posesión del balón, clarísimo. Pero la posesión del balón debe tener una finalización. Porque el objetivo del juego es atacar o defender. Entonces creo que ese 4 contra 4 debe tener vocación ofensiva o vocación defensiva. Para tratar de reunir el concepto. Vos tenés que llegar a un modelo de juego y nosotros llegamos al modelo de juego. Primero con ejercitaciones, después con concepto, después con principio. Y tiene que haber una correlatividad entre el trabajo del preparador físico y el trabajo del entrenador. Porque si el preparador físico no se pone de acuerdo y no interpreta el modelo de juego, la táctica que quiere emplear el entrenador, es muy difícil que pueda trabajar en coincidencia con él mismo. Entonces, si empezamos a discutir, si empezamos a cambiar opiniones, yo te enseño a cantar y vos me enseñás a bailar. Entonces, la explicación, la fundamentación, el diálogo entre los integrantes del cuerpo técnico debe ser determinante. Por eso, muchas veces cuando nosotros hablamos con la gente, le decimos que es muy difícil ser entrenador de fútbol sala. Es muy difícil ser entrenador de fútbol de campo, pero no es imposible. Eso se logra con la capacitación, con la preparación, con la escucha, porque nosotros aprendemos escuchando, mirando, en el consenso, en el disenso, entrenando y cuando te entrenan. Por eso es tan importante la experiencia deportiva del que está a cargo. El que tiene experiencia deportiva ve un poquito más allá de los demás. Ve un poquito, supone, reflexiona, esto ya me pasó, esto ya no me pasó. Entonces va teniendo otra visión del juego. Esto no quiere decir que vos no puedas dirigir. Todos pueden dirigir. Pero tenés que tener la convicción, el argumento y el fundamento y la persuasión para que los jugadores te crean. Creo que la vista es uno de los mejores analizadores y receptores de información. Entonces, cuando la vista es uno de los mejores analizadores y receptores de información, vos lo primero que tenés que hacer es mirar, observar y escuchar. Hay diferencias. ¿Se complementan? Por supuesto que se complementan. Porque el 1 contra 1 en el fútbol sala es determinante. El 1 contra 1 se prepara de acuerdo a la distancia que nosotros tenemos con el adversario, se acuerda la postura, la posición, y muchas veces la táctica te la pone el equipo contrario. Si quieren definir táctica y estrategia, la definimos, son 2 caras de la misma moneda. La táctica son los movimientos que hace un equipo a lo largo y ancho del campo de juego, que adaptándolo a características de mi equipo y del adversario, trato de sacar el mayor provecho posible. Bueno, eso está fenómeno. Y la estrategia son los ajustes y desajustes que se van dando durante el juego. Entonces, el entrenador, con su experiencia, que ahí veo un montón de muchachos, Pascuti, D'Accorso, muchachos que jugaron, Pepe Castro, Marabotto, Pilo, Leani, Elvio Vázquez, Crupoviesa, esos muchachos que jugaron, tienen otra percepción. Entonces, el análisis hace que, de acuerdo a la observación del juego, a vos te diga dónde tenés que atacar. Muchas veces vos planificás un partido y el partido te sale totalmente al revés. ¿Por qué? Porque la defensa contraria te está marcando si entras al ras del piso, si entras con un pelotazo, si es en mala ley universal, si el arquero está inseguro. Entonces, muchas veces dependemos nosotros del planteamiento del equipo contrario. Entonces, ¿se complementa el fútbol sala y el fútbol de campo? Sí, pero son modalidades diferentes.
la pelota, los tapones, hace que vos tengas que emplear otra técnica individual. Y otra técnica individual está dada por otro tipo de sensación, por otro tipo de manejo. Una vez que terminamos esto, va un poquito más para los que trabajan en divisiones formativas. Yo en la universidad o en los cursos inicio esta pregunta. Para dirigir primera división, ¿hay que pasar octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera y primera o no? Las opiniones son diferentes. Hay adultos que se llevan bien con los chicos y hay chicos que se llevan bien con los adultos y hay adultos que se llevan muy mal con los chicos. Entonces, para entrenar divisiones inferiores, para entrenar divisiones formativas, hay que ser muy especial. Hay que ser muy especial. Tuve la suerte y la oportunidad hace muchos años con trabajar y conocer gente excelente. Y esto me sentí muy identificado con lo que dijo Pipo Gordosito el otro día, con respecto a la gente que tiene más trayectoria, que está un poquito más entrada de año, que lo mismo que dijo Pipo el otro día, yo se lo escuché a Pepe Castro y a Luis Maraboto hace 15 años atrás, cuando eran jugadores. Entonces, la visión de esa gente, que muchas veces te dicen, profe, Bambi, ¿qué pasó? No pierda tiempo, no puede jugar. ¿Cómo que no puede jugar? No sabe caminar. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que un tipo te ve caminar y sabe si podés jugar o no? Y lo entrenaba, y el tiempo, al Pacha Yácoro, a Feli Lustó, a Antonio Báez, a Ernesto Duccini y a mi estimado y querido y recordado Pocho Zamudio, me dio la razón. ¿Sabés qué es eso? Experiencia. Por eso los entrenadores jóvenes no tienen que descartar a los entrenadores viejos. Los entrenadores jóvenes tienen que escuchar, tienen que observar y tienen que respetar a los más veteranos. Hay entrenadores que dan muchísimo, con 70, 72 años, como experiencia, aportando en la charla. La juventud va muy rápido y muchas veces salir tan rápido se pierde el respeto. Esto me van a entender más que los entrenadores, los que somos papás. La pasás muy mal cuando tenés un hijo de 13, 14 y 15 años. Y cuando tenés 2, no te cuento. Y cuando tenés 3, es terrible. Es la adolescencia, es la pubertad. Hay un rechazo, hay una falta de diálogo. Y esto es normal, la vida es así. Porque cuando vos tenés 15 años, tu papá es un pelotudo. Cuando tenés 25, es medio pelotudo. Cuando tenés 35, ya no es ningún pelotudo. Y a los 45, cuando te dijo todo lo que tenía que ser y no lo tenés más, tu papá es un fenómeno. ¿Qué te quiero decir con esto? No solamente darle un abrazo a tu viejo, sino también ser respetuoso de las personas mayores, de los entrenadores mayores, que no estamos acabados. Hay mucha gente que puede dar muchísimo más. Eso es el respeto. Y eso es lo que nosotros tenemos que infundirle a los entrenadores jóvenes y a los que no son tan jóvenes. Los entrenadores que ya tenemos un poquito más de años. Porque cuando yo les digo a ustedes, ¿qué características debemos observar para entrenar a un jugador? De la edad que sea. Quien sea. Vos lo primero que tenés que observar es la aptitud y la actitud. La aptitud es la condición y la capacidad. Querer hacerlo y no poder. Aptitud, estás apto. Y después la actitud, la gana, la determinación. Entonces, muchas veces pasa que traen a los chicos por una cuestión de que es el gusto del padre. Entonces el nene tiene que estar convencido de hacer la modalidad deportiva que sea en base a su gusto y características. No que tu viejo te traiga los empujones. Entonces, algo que para mí es muy importante es la actitud psicológica, la gana, la determinación. Yo pongo un 50, el jugador pone otro 50. Yo tengo que poner el mío, Yo tengo que poner el mío, pero vos tenés que poner el tuyo. Vos tenés que poner lo tuyo. Yo no puedo poner más de lo que pones vos. Eso es la actitud. Y después está dada también un segundo paso,
que es la observación de la mecánica de los movimientos, que acá se nos llamamos actitud psicológica, llamamos aptitud fisiológica. ¿Estás apto? Pie plano, columna desviada, mucho sobrepeso, elevación de cadera, falta de fuerza en la parte anterior y posterior, hacen que vos no tengas una buena técnica individual. Entonces, para que vos lo puedas entrenar al jugador, tiene que tener esta actitud psicológica y esta aptitud fisiológica. Después, ya depende del entrenamiento, que estos son factores que podemos entrenar. Factores entrenables, la preparación, que son los que componen el entrenamiento deportivo, la preparación física, técnica, táctica, estratégica, teórica, la explicación. Lo analítico está pasado de moda, ahora es todo integrado. No, vos tenés que explicar, tenés que fundamentar y tenés que mostrar el gesto deportivo. Cuando vos estás haciendo una pelota parada, en el deporte que sea, en el deporte que sea, básquetbol, fútbol sala o fútbol de campo, que son los deportes que yo manejo, vos lo que tenés que hacer es dar la explicación y vos tenés que mover los pies, vos tenés que decir uno con la pelota y otro en el jugador. La primera imagen es visual y, como dije hace un ratito, la vista es un gran analizador y observador de información. Entonces, la demostración por parte del entrenador, la corrección es determinante. Entonces, cuando vos observás esa actitud con las ganas que viene ese nene y observás la aptitud, si está mecánicamente para hacer un movimiento, después depende del entrenador. Después depende del entrenador. Entonces vos me decís, estos equipos juegan solos porque los jugadores son extraordinarios. ¿Y vos te crees que es fácil entrenar a jugadores extraordinarios? Vos lo tenés que convencer. ¿Y sabés cómo los convencés? Trabajando. Con tu forma de trabajar. Como te dije anteriormente, vos tenés que saber trabajar. Lo tenés que convencer. Tienen que tratar de interpretar, de procesar la información. Y después, hay algo que caracteriza a los entrenadores de cualquier deporte. De cualquier deporte. Que es, ¿qué entrenamos? ¿Cómo entrenamos? ¿Qué corregimos? ¿Y cómo corregimos? Ahí es donde vos te metés y te ganás adentro al jugador. En la corrección. En la ubicación. En decirle, esto tenemos que hacer y esto no tenemos que hacer. Y fundamental el trabajo. Vos sabés que el jugador deriva siempre las responsabilidades. Él nunca es el culpable de nada. El culpable es él. Él o él. Esto es muy común cuando nosotros entrenamos equipos de fútbol sala. Esto es muy común. Y lo viví yo con mi hijo que jugaba al básquetbol. Entonces me sentaba en la tribuna visitante porque escuchaba que los padres, nunca el error era el de que pasó la pelota, siempre era del otro que la recibió mal. Y eso es un daño, es un perjuicio, porque no existe padre que no sabe cómo juega su hijo y no existe hijo que no sabe cómo juega él. Entonces, en todo lo que es la formación, en todo lo que es el entrenamiento, entrenadores para dirigir primera división, debe haber mucho, pero formadores hay poco, porque es una cuestión de afecto, es una cuestión de cariño, es una cuestión de comprensión, es una cuestión de entendimiento. Acá tengo algo que para mí es muy importante, muy importante. El atleta. Entonces, está claro lo que tenemos que observar, la aptitud y la actitud. Viene con ganas, mecánicamente positivo, y después empieza a trabajar con tu forma de trabajar. Yo trabajo todo cortito, con balón, rápido, explosivo. Yo entreno un jugador de fútbol sala, no un maratonista. Entonces el balón, el elemento de juego, tiene que estar en todo momento para acelerar el aprendizaje. Entonces cuando vos aceleras tu aprendizaje, ahí manejás tu estilo de trabajo. Y ahí es donde vos ves el resultado. Porque primero hay una aptitud de entrenamiento y después hay una aptitud competitiva. Vos como entrenás, jugás. Las dificultades que vos les ofrezcas al jugador en el entrenamiento van a ser las facilidades en el juego. Y otra pregunta es, ¿el atleta nace o se hace? Vos sabés que
nosotros, cuando digo nosotros es el ser humano. El ser humano tiene un cerebro, por eso cuando vos entrenás, el arte de entrenar es el arte que lleva un proceso, que primero es aprender para después enseñar. Entonces, vos sabés que cuando nosotros entrenamos, estamos entrenando el cerebro del atleta. Por eso tiene que ser innovador, tiene que ser creativo, tiene que haber dificultades y te tiene que gustar. Si a vos no te gusta lo que estás haciendo y no te convence la explicación y no te gusta el entrenamiento, el atleta no razona. Pero cuando vos te vas dando cuenta que sirve, que te sirve y que le sirve a todo, es distinto. Entonces, nosotros lo hacemos con dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. En el derecho se caracteriza la emoción, las ideas, la lectura, la creatividad, el arte, la música. Y en el izquierdo, el pensamiento lógico, el cálculo matemático, el lenguaje. Vos nacés de esa manera. Ahora entendés, cuando vos tenés que respetar los gustos de tu hijo tiene que hacer el deporte que a él le gusta, no el que te gusta a vos. Entonces, si está abocado y tiene más desarrollado el derecho, el arte, la música y la creatividad, no lo hagas jugar a la pelota, porque no lo siente, no siente el choque. Lo vas a frustrar, lo vas a anular. Entonces vos tenés que hacer lo que te haga feliz. Hijo, ¿te gusta tocar el piano? Apuntá bien alto. Voy a hacer el esfuerzo y te lo voy a comprar. Entonces, cuando vos entendés que cada uno tiene que hacer el deporte de acuerdo a su gusto y característica, la pregunta es, ¿el deportista nace o se hace? El deportista nace con un 30% de lo que dijimos antes, todas las características de uno y otro hemisferio, y se inicia, y se desarrolla, y se hace por medio a través del tiempo. Entonces, fíjate la importancia del entrenador. Fíjate la importancia del entrenador en divisiones formativas. Por eso, ¿cuántos jugadores de fútbol profesional recuerdan con cariño a gente que nunca ganó nada? Porque una cosa es entrenar y otra cosa es enseñar. Son dos cosas distintas. Muchos entrenadores, muchísimos entrenadores no están preparados para dar clases, pero sí están preparados para trabajar en el campo de juego. Y muchos que están preparados en el campo de juego no están preparados para dar clases. No es para cualquiera dar clases. No es para cualquiera entrenar. Tenés que tener fundamentalmente convicción, tenés que tener agrado y tenés que tener pasión. Por eso, yo creo que el deportista nace y se hace. Se hace por medio a través de la relación, del entendimiento y de los demás. El entrenador pasa exactamente lo mismo. Nacés y te vas desarrollando. Y en base a los buenos ejemplos que vas teniendo, que el primer ejemplo es tu viejo, eso no me lo saca nadie de la cabeza. Porque vos sos adentro del campo de juego como sos afuera del campo de juego. Por eso el respeto, la educación, tiene que estar presente en todo momento. Los que entrenamos divisiones formativas, del deporte que sea, tenés que poner límites. Le tenés que poner límites. Los chicos no tienen límites. Los chicos hacen lo que les parece. Pero cuando vos le pones límite y entienden que vos estás hablando y le estás machacando por su bien, te entienden y te comprenden y hacen lo que vos querés. Yo no tenía programado o poner unas proyecciones, una filmina, tenía programado muchas cosas, pero bueno, no me llevo muy bien con la tecnología. Creo que esto de hablar con un celular me hace sentir ridículo. Me parece que lo mío es el trato, lo mío es la risa, el moverme. Por eso yo le quiero agradecer a los muchachos el espacio porque nosotros como entrenadores de fútbol sala, a pesar de ser preparador físico, hice el curso de entrenador. ¿Sabés por qué? Porque el preparador físico tiene que saber de táctica y de estrategia. Entonces, para trabajar una transición en la preparación física, si vos no sabés la fase del ataque, el contraataque, el desarrollo y la finalización, y no sabés que tenés que atacar equilibrado, haciendo un balance, o la fase de la defensa, se complica. Si vos no sabés la defensa en zona,
una presión, defensa alta, que son todas cosas totalmente diferentes. Una cosa es defender en zona y otra cosa es la presión en zona. Son dos cosas totalmente diferentes. En base a esos conceptos, vos preparás físicamente un equipo de una manera que de otra. En lo personal, yo creo que es muy bueno el gimnasio. Pero creo que la verdadera preparación física está en el campo de juego. Arrancando, frenando, girando, pasando, cortando, interceptando en el 1 contra 1, en ataque y en defensa, con superioridad numérica, con inferioridad numérica. Mirá todas las cosas que puede trabajar un preparador físico dentro del campo de juego. Pero esto está relacionado, como dije hace un ratito, en la relación que vos tengas en la composición del cuerpo técnico. Hay técnicos que no te permiten trabajar con balón. Y sobre todo en el básquetbol y en fútbol sala. Te dicen, profe, al gimnasio. Entonces, trabajar determinado tipo de movimientos que son elementales y fundamentales de acuerdo al puesto que ocupa cada uno dentro del campo de juego. Porque cuando vos le das una listita, el jugador hace el 50%. Ahí es donde yo digo la diferencia. ¿Entendés por qué el preparador físico tiene que tener experiencia deportiva? Cuando a mí me daban el papelito, hacía la mitad. Entonces, cuando te dan el papelito, vos tenés que hacer el 100%. Y cuando te dan el papelito, tenés que seleccionar el horario que vas a entrenar. Los gimnasios de la alta competencia se entrenan de las 4 a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque no hay gente, porque está concentrado, porque sabe lo que tiene que hacer. A las 6 de la tarde es un mundo de gente. Y el de papelito está mirando más a la jugadora de vóley y a la jugadora de handball que haciendo el ejercicio. Entonces están todos en aquella máquina y vos te acercás y le decís, muchacho, hay 8 en esta máquina y acá no hay ninguna. Entonces, son todas cosas que uno va viendo, va interpretando y las va transfiriendo. Entonces, esa transferencia, esa conformación del cuerpo técnico es fundamental. Hay entrenadores que tienen que trabajar con gente que esté 10 pasitos para atrás, porque son los entrenadores, son los menos, son los inseguros. Lo viví en todas las disciplinas que trabajé, inclusive en el fútbol profesional. Y hay tipos que te dan la libertad para trabajar, porque todo lo que estás haciendo, en base a la preparación física específica, porque hay dos tipos de preparación física. La general, que ahora podés ir a correr al Parque Centenario o a los bosques de Palermo a las 8 de la mañana, y lo hacen todo. Pero hay una preparación física que es específica, la que está relacionada a los gestos propios del juego y la competencia. Entonces, la conformación del cuerpo técnico tiene que ser determinante, tiene que ser fundamental y tiene que ser por aprecio y por respeto. Porque vos tenés que saber que tu compañero no te quiere sacar el lugar. Simplemente lo que quiere hacer es tratar de aportar el granito de arena de la preparación física específica y con balón para que tu trabajo sea mucho más productivo. Mi experiencia me dice que a veces hay que hablar poco y hay que hablar conciso y preciso. Cuanto más hablas, cuanto ganás, más tenés que hablar cuando perdés. Entonces creo que vamos a tratar de redondear y de finalizar. Creo que se habla 40, 45 minutos, ya después perdés la atención, perdés el foco de coordinación. Por eso las clases en los colegios no duran más de 45, tal vez 50 minutos con 10 de recreo. Si haces 2 horas seguidas, ni vos funcionás, ni los chicos tampoco. Así que bueno, yo simplemente di algún concepto, alguna idea, y la síntesis es que el fútbol sala y el fútbol de campo se complementan, pero se complementan enseñando determinadas situaciones, como el 1 contra 1, la media distancia, la picardía. Entonces vuelvo a repetir lo mismo. Hoy, todos porque escucharon que Verón le dijo a Ronaldo la importancia que son el Valladolid. En el fútbol sala brasilero se empieza de los 6 a los 14 años. No existe el babi. Y el babi fútbol y el fútbol sala son dos disciplinas parecidas pero distintas. La presión y la picardía que vos agarrás en el babi no la agarrás en fútbol sala. Y la táctica y la estrategia que agarrás en el fútbol sala, vos no la agarrás en el babi. Por eso cuando nosotros, que actualmente con mis compañeros de trabajo,
que pensamos los cuatro de la misma manera. Rubén, Eduardo, Nahuel y el Bambino piensan igual y trabajamos igual. Entonces es mucho más fácil todo. La transferencia se hace solita. Entonces ese trato, esa llegada es mucho más importante. Y nuestra decisión es, jugamos con un equipo de fútbol sala que juega al Babi, juguemos fútbol sala. Ahora, cuando jugamos con un equipo de fútbol sala, característico Pinocho, Hebraica y tantos otros, juguemos al Babi. A vos lo que te da picardía, lo que te da presión, lo que te da coraje, es el Babi. Por eso no hay que tratar de sacar al Babi. Pero creo que se extralimitan los padres y la presión de muchos por querer ganar como sea. El fútbol sala es con menor presión y es mucho más táctico, es mucho más táctico. ¿Se complementa el Babi y el fútbol de campo? Sí. ¿Se complementa el fútbol sala y el fútbol de campo? Sí, pero hasta una determinada edad. Después de los 14 años ya el jugador se selecciona solo, porque hay una edad para jugar entre los 6 y los 8 años. Hay una edad para aprender entre los 8 y los 12. Lo que vos no aprendiste entre los 8 y los 12 no lo aprendés nunca más. Hay una edad para corregir entre los 12 y los 16. Y hay una edad para perfeccionar de los 16 para adelante. Eso es universal en cualquier deporte. Está la pubertad, no está la pubertad. Por eso uno aprende primero observando a sus ídolos deportivos y después tratando de escuchar a otra gente. Entonces, quiero agradecerle este espacio, primero a Ángel Mamberto, a Alberto Pascuti, al señor Brandoni, por darme este lugar. Pero a ellos se lo agradezco de un costadito. Pero ¿sabe a quién le quiero agradecer? A aquellos muchachos que me hicieron ser lo que hoy soy, una persona, entre comillas, reconocida, que es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es ser buena persona, nada más. A la buena persona siempre la ayudan, siempre le dan un laburo, siempre le tienden una mano. O cuánta gente conocemos nosotros que está sumamente capacitada y es un sorete. Sean buena gente, eduquen y tomen ejemplo. Yo tomé ejemplo de Luis Marabotto, de Marcelo Pilo, de Betito Barragán, de Daniel Leani, de Pepe Castro, de muchachos que fueron jugadores y son como entrenadores como jugadores. Porque Pepe en Tigre es así, Pilo es así, Marabotto en Chacarita es así. Entonces, lo importante es el mensaje que vos estás dando. Sé buena gente, sé perseverante, sé flexible. Si trabajás con divisiones formativas, aprenden por medio a través del cariño. Si trabajás en primera división, aprenden por medio a través del cariño. Y yo que tuve la oportunidad de estar 15 años al frente de la selección de fútbol sala, con 4 mundiales y 88 torneos internacionales, en el más alto nivel, con jugadores españoles, rusos, italianos, del más alto nivel. ¿Sabe qué conclusión saqué? Que se aprende por afecto. Que a lo mejor, si yo hablo con Justosi, que debe estar por ahí, o con Sánchez, o con el que, y le digo, ¿te acordás el partido de Rusia? No. Y le digo, ¿te acordás cuando salimos a la noche? Y seguro que con una sonrisa me van a decir que sí. Así que bueno, gracias a todos. Estoy para lo que necesiten y nada, simplemente di una síntesis de que lo que es mi verdad no es la verdad y espero que la puedan compartir. Después, si hay algún momento, me gustaría hacer esto, pero en forma presencial, porque siempre el afecto, la risa, el cariño, el respeto, el aprecio se ve de otra manera, de acuerdo al gesto, a la postura, a la posición y a lo que muestra el profesor. Así que bueno, un abrazo enorme a todos. Gracias por este tiempito que me dieron. Espero que les haya servido y ojalá que todos los entrenadores de fútbol sala tengan su credencial. Ojalá que las escuelas de técnicos de fútbol de campo se sigan llenando y se siga aprendiendo, se siga formando, porque esa es la misión de los que somos más veteranos. Tratar de dejar algo, el legado. Y el mejor legado es la capacidad, la sinceridad y siempre decir la verdad. Un abrazo a todos, gracias y a todos los que están mandando mensajes
Gracias, pero no hace falta. Abrazo a todos.